Muy bien, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, a todas. Es un gusto saludarlos, darles la bienvenida a este segundo evento del proyecto PAPIME, el léxico de la crisis ambiental y el desarrollo sostenible de la DEGAPA. Hoy estoy muy contento porque tenemos un amigo egresado de la Facultad de la carrera de Relaciones Internacionales, Jorge Ríos Vadillo. Es un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y va a moderar Marian Amparo Figueroa, becaria del proyecto de investigación, estudiante de Relaciones Internacionales, ya en su etapa final. El proyecto de investigación ha decidido establecer una serie de diálogos, en este caso ciclo de conferencias sobre el léxico de la crisis ambiental y el desarrollo sostenible. El objetivo del proyecto de investigación es discutir eh, desde una perspectiva conceptual y, por qué no, epistémica, aquellas categorías de análisis fundamentales en cuanto a la crisis ambiental, el desarrollo sostenible. Por mi parte, les doy la bienvenida también a los y las estudiantes que están en la sala en este momento y los que nos siguen por las redes sociales. Adelante, Mariana, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, doctor Fausto. Como lo comentó el doctor, es una de las conferencias que forman parte del proyecto PAPIME y pues agradezco muchísimo a las personas que nos están viendo por la transmisión de Facebook y también a las alumnas y los alumnos que entraron a la sala. Y les doy la bienvenida a esta conferencia titulada La triple crisis planetaria, el multilateralismo ante el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Y me voy a permitir a continuación leer la semblanza de nuestro invitado. Él es Jorge Arturo Ríos Vadillo, es licenciado en Relaciones Internacionales con mención honorífica por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Desde 2020 es tercer secretario a cargo de los temas de medio ambiente, cambio climático, reducción de riesgo de desastres, energía, ciencia, tecnología e innovación, y la reforma al sistema de desarrollo en la misión permanente ante las Naciones Unidas en Nueva York. En la misión también fue asesor político de los temas de desarme, no proliferación y seguridad internacional durante 2019. De 2014 a 2018 estuvo a cargo de la unidad de análisis del Centro de Operaciones de Seguridad del Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas en México. En 2013 fue analista en la Dirección General para la América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En la academia fue parte de los siguientes proyectos de investigación del Seminario de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Análisis de la sociedad internacional hacia el orden mundial del siglo XXI, 2011-2013. Seguridad humana, medio ambiente y desarrollo, de 2010 a 2012. Actualidad y prospectiva en la enseñanza política internacional, de 2008 a 2010. Paz y seguridad y desarrollo, de 2008 a 2009. Y Cátedra UNESCO sobre desarme, educación para el desarme y la no proliferación, de 2008 a 2013. Pues sin duda alguna es una muy grande trayectoria y agradecemos muchísimo por estar colaborando con nosotros en el proyecto, y ahora le doy la palabra. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Porque llevo 2 años haciendo esto y sigo cometiendo el error de estar en mute. Entonces, antes de cualquier cosa, quiero expresar mi profundo agradecimiento al proyecto PAPIT en general, a Fausto en particular. Es un gran amigo, colega, con ya varios años conociéndonos, y por supuesto a todo el equipo que está haciendo que esto sea posible. Para mí es un honor siempre participar en todas las actividades de la Universidad Nacional Autónoma de México, y por supuesto que cualquier cosa en el que tenga un espacio, ahí yo voy a estar. Eh, Como lo mencionaron, muchas gracias, Marian, por la introducción. Eh, Voy a dar un panorama sobre cómo está el estado de las cosas del multilateralismo
particularmente dentro del espacio de las Naciones Unidas, en lo que se ha denominado la triple crisis planetaria, que se refiere a los tres principales problemas interrelacionados a los que se enfrenta actualmente la humanidad, como son el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación. Cada uno de estos problemas tiene sus propios causas y efectos, y también algunos comunes. Y en ese sentido, una de las distintas formas que se han abordado estos retos es a través de la comunidad internacional. Antes de continuar, me gustaría destacar y aclarar que yo estoy aquí a título personal para dar estos puntos de vista. Entonces, en ese sentido, deberían tomarse todo lo que voy a comentar ahora. Y bueno, dando seguimiento, me gustaría dar un breve panorama y una breve explicación de qué van estas crisis. La primera sobre cambio climático, como muchos ya saben y seguramente en el proyecto así lo ven, es el problema más apremiante al que se enfrenta la humanidad en la actualidad. En pocas palabras, el cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo en las temperaturas y los patrones climáticos que a la larga alterarán por completo los ecosistemas que sustentan la vida en el planeta. Pero no solamente eso, también las actividades humanas. Y en ese sentido, las mismas actividades humanas son los principales impulsores y aceleradores del cambio climático. Casi todo lo que hacemos como especie libera emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y como consecuencia de ello ya se manifiesta a través de hoy el aumento de la intensidad y la gravedad de las sequías, de la escasez del agua, de los incendios forestales, el aumento del nivel del mar, las inundaciones, el derretimiento de los polos, las tormentas y la disminución de la biodiversidad. En ese sentido, también hay que recordar que todos estos procesos están interrelacionados, y uno de ellos va ligado directamente con la pérdida de la diversidad biológica, que incluye la pérdida de los ecosistemas en términos generales terrestres, marinos o acuáticos, en términos generales hasta especies específicas de plantas y animales. Las razones de la pérdida de biodiversidad incluyen distintas acciones, otra vez nuevamente por las actividades humanas, que van desde la pesca excesiva hasta la pérdida del hábitat, por ejemplo, la deforestación o la desertificación debido al cambio climático. La biodiversidad es la base de todo en el planeta, ya que al final todo está interrelacionado. Por una parte, afecta a toda la salud del planeta en su conjunto, y para el ser humano en particular, hay una pérdida de los servicios ecosistémicos que la naturaleza da, como por ejemplo el suministro de alimentos, el acceso a agua limpia, la regulación de enfermedades o la aparición de nuevas enfermedades zoonóticas. O sea, con la pérdida de la biodiversidad es más probable que haya enfermedades que se transmitan de animales a seres humanos. Y por otra parte está la contaminación, que como ustedes saben va desde la contaminación del suelo, los cuerpos del agua o del aire. Por ejemplo, la contaminación del aire es la mayor causa de enfermedad y muerte prematura en el mundo, con más de 7 millones de personas, si mal no recuerdo, que mueren cada año debido a este tipo de contaminación. Y bueno, hay que destacar, la gran mayoría de las personas en todo el mundo respiran aire que contiene niveles de contaminantes que superan las pautas de la OMS. Eso es en términos muy generales de qué trata estas tres triples crisis. Y son procesos que ya han ido con anterioridad, o sea, no es algo nuevo, son procesos que llevan décadas tratándose, y para ello, dentro del espacio multilateral, se han trabajado distintos instrumentos en áreas de medio ambiente y cambio climático. Las tres principales, y disculpa Fausto si soy muy reiterativo, porque esto seguramente lo sabes a la perfección, pues son las convenciones de Río, que son la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la Convención sobre la Diversidad Biológica y la Convención de Lucha contra la Desertificación, las cuales fueron adoptadas en la cumbre de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1992 en Río de Janeiro. En este sentido, aquí ya voy a avanzar y les voy a explicar un poco cómo está el estado de las cosas en la instrumentalización de estas tres convenciones, y eventualmente también explicarles en qué otros espacios y qué otros instrumentos dentro de Naciones Unidas se ha trabajado para
abordar estas tres crisis climáticas. La primera es la Convención Marcos de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y su protocolo de Kioto, que terminó en 2020. Pues es la principal convención que tenemos sobre el tema. El protocolo de Kioto fue superado por el Acuerdo de París, el cual es un tratado internacional jurídicamente vinculante que fue adoptado en la COP21 de París en 2015 y entró en vigor en 2016. Su objetivo esencial es limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados, preferiblemente antes de llegar a alcanzar los 1.5 grados centígrados en comparación con los niveles preindustriales. Hay un cambio fundamental entre la Convención Marco en sus inicios y el Acuerdo de París. Por una parte, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático tiene un principio muy específico, que es el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, la cual hace que los principales emisores de gases de efecto invernadero tienen la principal responsabilidad de abordar el tema del cambio climático, ¿no? Y sus consecuencias. El Acuerdo de París busca cambiar un poco este enfoque, en donde la responsabilidad evidentemente es de todas las partes. Obviamente hay mayores responsabilidades de los mayores emisores, pero todos están comprometidos a la acción climática a través de la presentación de sus contribuciones nacionalmente determinadas, principalmente en medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. ¿A qué me refiero cuando hablo de acción climática? En términos generales hay tres componentes esenciales. Uno son las medidas de mitigación, que las medidas de mitigación son aquellas que buscan disminuir o en su momento eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero. Las medidas de adaptación, que es cómo nos estamos adaptando como sociedades a los cambios que ya están pasando. Y la pérdidas y daños, que es lo que vamos a hacer cuando inevitablemente el futuro nos alcance y todas estas medidas de mitigación y adaptación no hayan funcionado. Entonces, también ya hay un enfoque de prevención con pérdidas y daños. Y para cada una de estas medidas hay medidas de implementación que en términos muy generales se dan a través del financiamiento, la construcción de capacidades o la transferencia tecnológica. De acuerdo con el panel intergubernamental sobre cambio climático, en sus últimos informes que sacaron este año, los distintos grupos de trabajo, principalmente el de adaptación y el de mitigación, si seguimos con las tendencias actuales, evidentemente no se van a cumplir las metas establecidas en el Acuerdo de París, lo cual resultaría catastrófico porque eso implica ya la extinción de especies. También significa un aumento al que ya existe de inundaciones, sequías, tormentas más extremas y frecuentes, lo que no solamente significa un costo ambiental y financiero, pero esencialmente un costo humano enorme. Estas consecuencias pueden ir desde la muerte de las personas debido a desastres relacionados con el clima, las cuales se han quintuplicado en los últimos 50 años, o el número de millones de personas desplazadas por desastres relacionados con el cambio climático, ¿no? Todo esto de acuerdo con el secretariado de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Ese es el estado de emergencia en el que nos encontramos. En ese sentido, se buscó durante la COP26 de Glasgow del año pasado darle seguimiento al estado de la implementación de lo que hemos acordado, ¿no? Como Estados miembros. Y en términos generales hubo sentimientos encontrados. Los resultados de la COP es que la COP es lo que pudo ser y no lo que quiso ser. Porque por una parte, dependiendo de la perspectiva también del Estado al que le preguntes, se entiende que sus resultados pudieron ser mucho más ambiciosos, ¿no? El principal tema de debate, sin duda alguna, fue el tema de financiación climática. Por una parte, hubo una insistencia en que los países desarrollados cumplan con sus promesas de invertir 100,000 millones de dólares en acción climática. Este grupo de países, su principal enfoque es impulsar medidas de mitigación al cambio climático, en contraste con la posición de los países en desarrollo, que es como, sí, estamos conscientes de que hay que hacer una transición para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también tenemos que prepararnos a los cambios que estamos
viviendo. Entonces, también tiene que haber financiación en medidas de adaptación. Entonces, ese fue el principal debate en este término, el tema del dinero y en qué se va a invertir. El Acuerdo de París es muy claro, o sea, tiene que haber un equilibrio entre la financiación que va a haber a medidas de adaptación y el que va a haber en medidas de mitigación. Al final se logró un acuerdo agarrado con pincitas que, como hablamos en términos de negociación aquí, es como todos ganaron algo y nadie salió contento. Entonces, ese fue en términos generales. Sin embargo, eh, hubo muy buenos también resultados. Se trajo a la mesa a discutir el tema de financiación sobre pérdidas y daños, aunque sin compromisos sustantivos. Ese va a ser uno de los temas pendientes. Después de 5 años de negociaciones, se acordaron las reglas para el mercado global de carbono bajo el artículo 6 del Acuerdo de París, que había sido uno de los temas más contenciosos que existía. Y todos los países acordaron presentar información sobre sus emisiones y apoyo financiero, tecnológico y desarrollo de capacidades, utilizando un conjunto común y estandarizado de tablas, ¿no? ¿Cuál es lo importante de esto? De que haya transparencia y que los informes sean consistentes y comparables, para que se pueda medir realmente los progresos. Lo cual nos deja a la COP27 de este año, ¿no? Egipto va a ser el anfitrión de la COP27 y se espera que el enfoque vaya en torno a las medidas de adaptación y que se busque traer más el tema de pérdidas y daños. Ese es por una parte el lado de cambio climático. La Convención Marco sobre Diversidad Biológica y sus 3 protocolos se le está dando seguimiento a través de las conferencias de las partes. Actualmente está la conferencia, se dividió en 2 partes debido a la pandemia, la COP15, que originalmente las 2 se iban a llevar en Kunming, en China, pero debido a las medidas que se están implementando, la segunda parte de la conferencia se va a llevar a cabo en Montreal, donde está la sede del secretariado de la convención. El panorama en general es alarmante también. Por una parte, el plan estratégico de 2011 a 2020, el cual establecía las metas de Aichi, que son 20 metas agrupadas en 5 objetivos estratégicos. Uno, para mitigar las causas por las cuales se está perdiendo la biodiversidad. 2, la reducción de las presiones que enfrenta y promueve la utilización sostenible de los recursos naturales. 3, la mejora de la situación de la biodiversidad a través del cuidado de sus ecosistemas. 4, optimizar los beneficios que la naturaleza nos da, hablando de estos servicios ecosistémicos. Y 5, aumentar el conocimiento que las personas tienen sobre esto. Ninguno de los países firmantes de la convención, ninguno pudo cumplir ninguna de las metas. Hubo avances, evidentemente, pero ninguna de las 20 metas de Aichi se cumplieron. Entonces terminó en 2020, hubo aquí en Naciones Unidas en 2020 una cumbre sobre biodiversidad y fue uno de los temas que salieron. Nadie, ningún Estado miembro pudo cumplir sus metas. Entonces fue un fracaso rotundo. Y en ese sentido, durante la COP14 ya se había acordado que se iba a trabajar en un marco mundial de biodiversidad post-2020, el cual se debió de haber adoptado, pero como dije, por la pandemia se aplazó todo esto y ahorita actualmente está en el grupo de trabajo que se encarga de eso. Y esencialmente, en términos muy generales, lo que necesitamos es que el nuevo marco sea ambicioso y transformativo, ¿no? Y el tercero es la Convención de Lucha contra la Desertificación, que lamentablemente es el que menos visibilidad tiene de las 3 convenciones y al que menos seguimiento se le da, pero sin duda es uno de los más importantes si queremos detener la pérdida de la biodiversidad. Y quienes están más metidos en esta convención, especialmente por el avance del aumento de la desertificación, son los países africanos, ¿no? Hay distintas medidas que están llevando a cabo la Gran Muralla Verde para detener el aumento de la desertificación en el Sahel. Entonces, es una convención a la que se le debe dar la misma importancia. Como pueden ver, un alto porcentaje de la diversidad biológica terrestre y acuática se encuentra amenazada por factores como la destrucción del hábitat, la sobreexplotación de recursos, la contaminación de suelo, agua y aire, la presencia de especies exóticas invasoras y los efectos adversos del cambio climático. La degradación y pérdida de ecosistemas incrementará indudablemente la vulnerabilidad de la población
y de la biodiversidad ante los efectos del cambio climático que estamos viviendo. Sin embargo, estamos viendo solamente la parte de la dimensión de desarrollo y medioambiental del problema, pero también tiene una dimensión de derechos humanos. Entonces, es como el derecho al agua potable, a la alimentación, o sea, se ven vulnerados estos derechos. El derecho al agua potable, a la alimentación, el derecho a la salud, a un medio ambiente sano. Todos ellos dependen fuertemente de los ecosistemas y de la diversidad que ellos encuentran. Eh, por ejemplo, esta biodiversidad, o sea, la relación intrínseca con la naturaleza es fundamental en las culturas y en los pueblos indígenas. Por lo anterior, es importantísimo y creo que es lo más difícil de esto. Tenemos esto, pero cómo esto se transforma en políticas públicas. Políticas públicas para la protección, conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, la restauración de los ecosistemas, incluidos apoyos de carbono azul, mares y océanos, eh, lo cual también requiere acciones para contrarrestar la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados. Eh, para ello, hay que impulsar las medidas de adaptación al cambio climático, ya que se reconoce la vulnerabilidad que tienen distintos países, sobre todo los países en desarrollo, ante los efectos adversos del cambio climático. Y no nada más es un tema de cuestión de políticas públicas, también a través de la educación, fomentar una cultura respetuosa con la naturaleza. Y esto es vital y es muy importante que todo desarrollo de políticas públicas deben incluir el conocimiento de los pueblos indígenas y de las comunidades locales, porque tiene que ser una relación simbiótica para que se fortalezca la resiliencia tanto de los ecosistemas como de las poblaciones. Y una de las medidas que más ha tenido evolución, hay algunos estados que no están tan convencidos de ello, son las soluciones basadas en la naturaleza, con enfoques en ecosistemas, los cuales son un gran componente de mitigación y adaptación al cambio climático. Su instrumentalización es fundamental para cumplir los compromisos que hemos acordado. Y la característica fundamental de las soluciones basadas en la naturaleza es crear procesos colaborativos, multisectoriales que reconozcan, uno, la complejidad de la naturaleza y el involucramiento de todas las partes interesadas. Creo que esta es una parte fundamental. No puede haber un avance en la acción climática si solamente hay un enfoque del trabajo de los gobiernos, intergubernamental. Tiene que incluirse a todas las partes interesadas, a todos los actores, comunidades locales, pueblos indígenas, eh, juventud, mujeres y niñas, las mujeres y niñas que particularmente sufren un impacto desproporcionado a los efectos del cambio climático. Entonces, las discusiones van por ahí. ¿Cómo vamos a incluir a todas las partes interesadas? Y bueno, después de este breve panorama, rápidamente les voy a decir cómo está el trabajo, la estructura de las Naciones Unidas y el trabajo que estamos abordando aquí. Eh, en términos generales, la parte política se ve en Nueva York, la parte técnica se ve en otras sedes. En Nueva York pues, es el principal espacio para mantener los momentos políticos, los llamados a la acción y darle una mayor visibilidad a estos problemas. Principalmente hemos abordado el tema en la Asamblea General a través del trabajo de las resoluciones, los debates de alto nivel, la gran mayoría de ellos dentro de la segunda comisión, a través del Consejo Económico y Social y sus órganos subsidiarios, como son sus comisiones regionales económicas, entre ellas principalmente la CEPAL para el lado de América Latina y el Caribe, sus comisiones orgánicas, está el Foro de los Bosques, y también en el Foro de Ciencia y Tecnología e Innovación ya se están empezando a abordar cómo los avances tecnológicos van a coadyuvar a combatir estos problemas. Y fundamentalmente el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, que es el foro sobre la evaluación de la implementación de la Agenda 2030 y sus objetivos y metas. En Nairobi, por ejemplo, es donde está la sede del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ONU Habitat, entonces la parte mucho más técnica del tema de medio ambiente. La Asamblea de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente se reúne y adopta importantes resoluciones. Yo creo que destacar que la más importante que se ha adoptado este año, fue este año, es
la adopción de una resolución que eventualmente, suena un proceso largo, pero son procesos muy complejos, van a llevar a la elaboración de un instrumento jurídicamente vinculante para terminar la contaminación por plásticos. Yo creo que este fue uno de los grandes hitos porque va a haber ahora sí un instrumento que va a obligar a sus partes a terminar con la contaminación por plásticos. Está la Asamblea de Naciones Unidas sobre Hábitat, que va un poco más sobre la implementación de la nueva agenda urbana. Ginebra, que da seguimiento a la instrumentalización del marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres. La sede en Roma, donde están las sedes de la FAO y del Programa Mundial de Alimentación, y bueno, los secretariados que tiene cada una de las convenciones, cambio climático y de certificación en Bonn, y diversidad biológica en Montreal. Las negociaciones no son fáciles, siempre es trabajar con muchos equilibrios, pero siempre buscando una transformación y que se avance sobre las agendas. Y más allá de las convenciones, hay otros espacios de deliberación y otros instrumentos que se han desarrollado para abordar estos temas. Por una parte, tenemos la Agenda de 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual se adoptó en 2015 a través de la Resolución 71 de la Asamblea General. Y voy a citar, la agenda es un plan de acción para las personas, el planeta y la prosperidad, y busca fortalecer la paz universal en un concepto más amplio de la libertad. La deliberación sobre las bases epistémicas de la Agenda 2030 pueden y deben discutirse, eso no queda duda, ¿no? Y creo que en eso la academia tiene un papel fundamental de cuáles son las bases a través de la cual se construyó. Sin embargo, tampoco podemos negar que la agenda es el esfuerzo multilateral más importante de los últimos años después de los objetivos del milenio, y actualmente es la hoja de ruta que todos los estados miembros de la ONU, países desarrollados y no desarrollados, lograron acordar para superar estos retos que hemos arrastrado a lo largo de los años. Evidentemente el mundo cambia y con ello las preguntas y las respuestas a nuestro momento histórico, y debe evolucionarse, y creo que es necesario que se replanteen, ¿no? En la academia seguramente es mucho más fácil replantearlo porque tienen esta libertad teórica metodológica y de elaboración del conocimiento. Y bajo esa premisa, bueno, la agenda siempre va a ser perfectible, ¿no? La agenda tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas. El siguiente año va a ser, vamos a estar a medio camino de la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Y parte importante de su implementación es la reforma del sistema de desarrollo de Naciones Unidas y el nuevo sistema de coordinadores residentes para que haya un trabajo efectivo y eficiente de la ONU en el terreno, en los distintos países. Ese es uno. Tenemos el marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres, que es un marco importantísimo para la gestión del riesgo de desastres, toda vez que los efectos negativos del cambio climático se han intensificado en los últimos años, y que ayuda a identificar vulnerabilidades, aumentar la capacidad para adaptación y resiliencia de las comunidades afectadas. El tema esencial, inevitable de reducción de riesgos de desastres es la prevención, y por ello se necesitan sistemas de alerta temprana, y se está trabajando, el siguiente año va a ser la evaluación de medio término del marco de Sendai aquí en Nueva York. Entonces hay un proceso largo para ver cómo se ha implementado, y para ello se han llevado a cabo plataformas sobre reducción de riesgos de desastres. La de América Latina se llevó a cabo en noviembre de 2021, y la mundial, la global, en Bali, Indonesia, en mayo de este año. Entonces, hay un proceso largo. El siguiente año vamos a ver en qué estado se encuentra eso y cómo ha habido una coherencia con los otros instrumentos que ya hemos mencionado. Tenemos, importantísimo, la nueva agenda urbana. Actualmente, 6 de cada 10 personas en el mundo viven en zonas urbanas, pero se espera que para 2050 el 84% de la población ya viva en ciudades, por lo cual se necesita un urbanismo sostenible, que tenga un manejado adecuado de residuos, que sean ciudades sostenibles, inteligentes, que se hagan más eficientes, a menor costo y más verdes, para que la vida de las poblaciones que va a estar en estos espacios sea una vida, ¿no? Exista. Y hay distintos espacios dentro de Naciones Unidas. Recientemente terminó la conferencia sobre los océanos en Lisboa.
donde se abordaron distintos temas, como el tema de pesca sostenible, sistemas de resiliencia de comunidades costeras, el impacto del transporte marítimo en la emisión de gases de efecto invernadero, cómo las nuevas tecnologías marítimas ayudan a este tema, etcétera. El siguiente año también va a haber una revisión de medio término de la década del agua. Entonces, parte de las discusiones que se están llevando aquí en Nueva York, se está explorando la posibilidad de que haya un enviado para el agua, porque no hay una agencia, fondo y programa que se dedique exclusivamente al agua. Y, y esto yo lo creo que sí se necesita una voz que le dé visibilidad, ¿no? Es un tema existencial. Si no hay agua, no hay vida. Entonces, es uno de los grandes debates que ya están y que se van a abordar en marzo del siguiente año. Y esto es en términos muy generales. ¿Cómo, cómo se compone la actividad de los Estados miembros dentro de la ONU en estas áreas? ¿Qué es lo que viene? Y esta es la parte más difícil e importante. Eh, para empezar, debido a la pandemia, hubo un retroceso incluso en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, si bien no llevaban el paso necesario, con los impactos socioeconómicos de la pandemia, incluso hizo que hubiera retrocesos. Este, Se perdieron avances en muchos países. Todos estos impactos socioeconómicos se profundizaron y aumentaron debido a la actual crisis energética y alimentaria, producto de la situación geopolítica en Europa, lo cual también ha llevado a una inflación en todo el mundo. Ya, ahorita todo el mundo habla de la inflación, del encarecimiento de la canasta básica. Es un tema que está afectando a todos los países. Aquí en este país, en la inflación se disparó. He estado leyendo que en México también. En Turquía se disparó muchísimo. Todos los países del mundo se han visto afectados por estas crisis que están, además de la triple crisis planetaria, las crisis coyunturales que estamos viviendo. Entonces, ¿qué es lo que viene? La Agenda 2030 nos dice cuál es la ruta a seguir. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer y cómo vamos a acelerar la acción para que se haga efectiva? El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, presentó su informe en nuestra agenda común, en el cual hace una serie de recomendaciones sobre qué necesitamos hacer para lograr la plena implementación de la Agenda 2030. En términos generales, la Agenda 2030 es el qué, la propuesta del secretario general es el cómo lo vamos a hacer. Todas estas discusiones están en marcha ahorita actualmente. El siguiente año va a haber una cumbre del futuro donde se esperan diversos resultados. Una de ellas, una declaración sobre generaciones futuras. O sea, ya estamos viendo el devenir, cómo el devenir ya empieza a afectar las discusiones actuales, el tema de las tecnologías digitales, la elaboración de un pacto digital global. Hay diversos temas. Están las discusiones actualmente en su instrumentalización. Y yo sí quisiera destacar el importante papel que juegan el desarrollo de las tecnologías digitales, la importancia del cambio tecnológico exponencial en esto, que puede coadyuvar eh, a abordar y a resolver los problemas de nuestro tiempo. México en ese sentido ha sido un campeón, debo decirlo, en el tema de tecnologías digitales. Trajo sobre la mesa a las Naciones Unidas el tema del cambio tecnológico rápido y, y en ese sentido también vamos trabajando. Es un tema transversal, no solamente en temas de medio ambiente y cambio climático, pero también en urbanismo sostenible, en reducción de riesgo de desastres, en todos los CDS, ¿no? Desde la eliminación de la pobreza hasta alcanzar la igualdad de género, es un tema transversal. Entonces, por ahí va. La cumbre del futuro del siguiente año va a ser un momento importante, uno para definir en qué situación estamos a la mitad del camino de la instrumentalización de la Agenda 2030 y qué pasos vamos a llevar a cabo después. Entonces, eso yo lo dejo para su reflexión. Estoy seguro que la academia y particularmente la UNAM harán un trabajo muy importante en la evaluación y en la emisión de recomendaciones. Necesitamos a todas las partes interesadas y evidentemente
la academia es una de ellas y yo con esto terminaría y abierto a cualquier comentario y pregunta que haya. Muchísimas gracias, Jorge. La verdad es que pues dejas un gran panorama, una información muy valiosa. Y pues ahora le quiero dar la palabra al doctor Fausto para que haga sus comentarios. Adelante, por favor. Muchas gracias, Marian. Jorge, pues nos diste, como menciona Marian, este contexto de la situación en varios niveles. Primero, los grandes temas del multilateralismo, después la propia estructura de los esfuerzos del sistema de las Naciones Unidas para enfrentar el reto que representa la crisis ambiental, la crisis climática y bueno, la pérdida de biodiversidad en general, la emergencia ambiental que está viviendo el planeta y finalmente este panorama de esta perspectiva, esta prospectiva de qué va a pasar en los próximos años. Hablando de esto, mencionaste el tema de que el futuro nos alcance, ¿no? La frase, cuando el futuro nos alcance, pues en realidad ya nos alcanzó el futuro. Tú mismo señalaste algunos efectos del cambio climático, como los desplazados ambientales, estas caravanas de migrantes por México que vienen de Centroamérica y van a Estados Unidos, es un claro ejemplo de cómo el cambio climático puede incidir en los desplazados ambientales. La crisis alimentaria que estamos viviendo en la actualidad, derivado del estrés hídrico y de estos fenómenos, pues también forma parte de todo esto. También mencionaste algo que quiero subrayar sobre lo redundante que podría ser la discusión del andamiaje jurídico institucional de las Naciones Unidas derivado de Río de Janeiro. Pues yo quiero decir que no, que en realidad lo hiciste muy bien, porque este andamiaje ha ido evolucionando de tal manera que lo que estamos viviendo en la actualidad es producto de lo establecido en Río de Janeiro. Las famosas convenciones de Río de Janeiro, siempre el patito feo de la historia fue de certificación. Es más, de certificación no se firmó en el 92, tuvo que esperar 2 años para que se firmara porque no había mucho interés y no había consenso en torno a todo esto. Y quiero retomar otro elemento para destacar la importancia del andamiaje jurídico institucional impulsado por el multilateralismo. El principio que señalaste de responsabilidades comunes pero diferenciadas está en el centro del debate. Eso fue lo que le dio vida al protocolo de Kioto en primer momento, cuando se establecieron los países en el anexo 1, aquellos países industrializados, miembros de la OCDE, que tenían mayores responsabilidades históricas en cuanto a la destrucción del clima, ¿no? A la destrucción del medio ambiente. Pero Jorge, quisiera agregar dos grandes temas, a ver cuál es tu reacción Sí. al debate, porque empezaste señalando que la crisis ambiental es producto de la humanidad, ¿no? De las actividades antropogénicas en general. Y tú sabes que aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales hay un posicionamiento político sobre quiénes son los causantes de la crisis ambiental. Indudablemente que se acepta que la humanidad es la responsable, porque esto es muy genérico, pero en vez de llamarle antropoceno al proceso, a la nueva era geológica de destrucción del medio ambiente, le llamamos capitaloceno. Es decir, la acumulación y la reproducción del capital con elementos, con actores muy importantes como son las empresas transnacionales y las grandes élites económicas, tienen mayores responsabilidades en la generación de factores de crisis, los drivers que llaman, ¿no? El tema de energía, el tema de ciudades, las grandes megaestructuras, megaobras. Eso sería una de mis preguntas también, y ahorita vamos a recuperar, si quieres, contestar primero y después recuperamos las preguntas de los y las estudiantes. Este era el tema. Y el segundo tema que quisiera destacar a nivel de prospectiva, ¿cómo ves el tema del financiamiento? Si vamos a llegar a esos 100,000 millones de dólares, ¿qué está pasando? A ver si nos puedes ayudar. La impresión que se tiene es que hay un reetiquetado del dinero que ya se había establecido en el marco del GEF.
del Fondo Mundial para el Medio Ambiente. Y que muchos países que financiaban bosques, biodiversidad, pobreza y otros temas, esos mismos recursos los están reetiquetando hacia cambio climático en el marco de los acuerdos de París y que en realidad no hay una bolsa nueva con recursos nuevos para combatir el cambio climático. No sé qué reacción tengas al respecto. La verdad son muchos temas, pero yo quisiera eh, destacar algo muy interesante. Todo lo que mencionaste forma parte de la agenda de estudio de relaciones internacionales. No solamente protocolo de los acuerdos de París, que ahorita nos llega a la mente y acuerdos de París, contribuciones nacionales determinadas, el 1.5, 2 grados centígrados, la resiliencia, la emergencia climática. En realidad, cuando hablas de pérdida de biodiversidad, contaminación y desertificación, abres la discusión a instrumentos como protocolo de Nagoya, protocolo de Cartagena, tú mismo mencionaste las metas de Aichi, y en materia de contaminación hay muchos instrumentos. Hay sobre el mercurio, por supuesto, que es fundamental en la discusión multilateral. ¿Qué reacción tiene? Bueno, y la verdad te agradezco mucho. Es un panorama muy interesante para los estudiantes de primer semestre que están ingresando a la carrera. Y bueno, mi último comentario tenía que ver con esto, Jorge, la idea de el panorama que abre tu comentario a las oportunidades que tienen los internacionalistas de involucrarse en la atención sobre el crimen, sobre el medio ambiente, ¿no? La crisis ambiental, cambio climático, biodiversidad, contaminación. Hay instrumentos, hay organismos y lo que yo desearía en algún futuro de que los estudiantes, las estudiantes participaran. ¿Qué información, qué reacción tienes, Jorge, por favor? Bueno, el primero sobre, hablando de los grandes capitales y cómo quienes tienen responsabilidades de los emisores, pues evidentemente las grandes empresas transnacionales, hay un porcentaje altísimo de las grandes emisiones que provienen de las grandes empresas. Creo que una de las grandes dificultades que hay, y esto es porque va de acuerdo a los marcos normativos de cada Estado miembro, es cómo hace la accountability de los estados para los grandes capitales. O sea, porque las convenciones y su obligatoriedad es para los estados miembros, evidentemente. Entonces, pero creo que parte del debate y creo que eso es uno de los temas que no se han abordado tanto, es cómo hacer responsable a los grandes capitales. Entonces, ese tema no se toca tanto porque lo que yo he visto es, ¿no? Eso es un tema de jurisdicción nacional, cada uno tiene sus propias legislaciones, que evidentemente las convenciones son, en términos constitucionales, se encuentran a la par, pero su instrumentalización también depende mucho de los Estados miembros. Entonces, por ahí va un poco, como va, hay estados que hasta apenas eh, se sumaron al Acuerdo de París y que habían estado fuera un largo rato. Entonces, por ahí va, ¿no? O sea, eh, ¿cómo le haces para ser responsables a estas empresas? Entonces, desde el lado multilateral, es muy difícil tener incidencia en ese sentido porque los Estados miembros usualmente son quienes definen qué políticas y cómo se van a implementar este tipo de temas, ¿no? Es muy complicado abordarlo y de hecho creo que no es un tema que se aborde tanto por aquí, o sea, es más como la responsabilidad de los Estados miembros en ese sentido. El segundo tema que me dijiste sobre financiamiento, eh, sobre este reetiquetado, creo que en términos generales no hay dinero, o sea, hay dinero, pero siempre se necesita más dinero. Y no solamente en temas de financiación climática. Hace poco hubo eh, el segmento humanitario del ECOSOC. Entonces, no solamente es el tema de cambio climático buscando financiación, está el Fondo Verde para el Clima, que ese es un bebé que salió en la COP de Cancún, el Fondo Verde para el Clima, sobre cómo obtener financiación para distintos proyectos de acción climática. El tema es que hay una lucha de búsqueda de financiación.
O sea, era una de las grandes discusiones que teníamos. Por una parte está el sector humanitario, que también necesita mucho dinero y se necesitan contribuciones y financiación. Entonces, hay distintos sectores con diversos problemas que están compitiendo entre sí para la búsqueda de financiación. Entonces, no hay predictibilidad en el dinero que se va a tener. Y sobre estas promesas que se hicieron, por ejemplo, de 100,000 millones de dólares, se supone que debieron de haberlos cumplido para 2020. Llegó una pandemia y bueno, la pandemia es la respuesta siempre a todo de por qué no se han hecho las cosas, pero es evidente que hubo una crisis económica derivada de ella, pero también es cierto que durante la COP26 se reafirmaron dichos compromisos. Eh, si te soy sincero, la verdad es que eh, no podría decirte con plena certeza si sí se van a cumplir o no. Es algo que pasa algo como lo que pasó en Europa a inicios de este año y te cambia la jugada, ¿no? O sea, tú ves países que tenían una agenda verde mucho más progresista, etcétera, que están regresando al uso del carbón, ¿no? Derivado de esta crisis energética. Entonces, hacer prospectiva en ese sentido es complicado. Dependerá mucho de las situaciones coyunturales y actuales del mundo. Pero ese es el principal problema. Todo el mundo está buscando financiación para los grandes retos del mundo. Y en esa lucha, por ahí sueltan unos, otros, pero después se repliegan porque vienen otras crisis que también ya les empiezan a afectar. Este, es la búsqueda de financiación el que hace que no haya una predictibilidad en cuánto se va a usar y cuándo se va a usar. Y finalmente, sobre el panorama de oportunidades para involucrarse, eh, creo que un tema esencial, y creo que y estoy hablando en mi situación personal, los espacios de los proyectos de investigación son una plataforma indispensable, uno, para conocer los temas y dos, para tener experiencia. Y después se abre un panorama sobre los espacios en los que puede haber acción climática. Uno es el lado gubernamental, como por ejemplo es en mi caso. Eh, el otro es a través de sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, de las cuales hay muchas, y hay muchas organizaciones muy importantes. Está WWF, DNDC, eh, hay muchas. Yo creo que, ¿sabes cuál es el principal problema que yo he detectado? Que muchos de las convocatorias no hay la difusión necesaria. Y por otra parte está el trabajo en las organizaciones internacionales, ¿no? Naciones Unidas, otro tipo de organizaciones como eh, Cruz Roja, IFRC, o sea, el panorama creo que sí se abre dependiendo mucho. Yo creo que donde más se está moviendo los puestos de acción, sobre todo para jóvenes, es en el tema de financiación climática. Es donde yo he visto que más se ha ido moviendo, al menos en esta parte del mundo. Eh, pero también es cierto que, eh, por ejemplo, en México tiene sus complejidades también, ¿no? Un poco para abordarse las propias complejidades socioeconómicas. Pero sin duda la academia es el principal espacio para iniciar con esos abordajes. Déjate, te comparto algo, muy breve, muy breve. La UNAM ha asumido ya una responsabilidad fundamental en cuanto a justicia ambiental y a la transversalidad del tema del medio ambiente y del cambio climático. Se han establecido asignaturas, ya se va a impulsar el próximo año ya una asignatura transversal en la facultad y además las que tenemos en la UNAM. No sé, me faltó algo, pero si quieres ahorita lo incluyes en tu respuesta a las preguntas de los estudiantes, porque el secretario general de las Naciones Unidas mencionó hace unos días la responsabilidad que tienen las grandes empresas y los gobiernos también, los gobiernos para tasar a las grandes empresas por las ganancias desorbitantes que tuvieron sobre la pandemia, los grandes millonarios, empresas energéticas en particular, de cómo es necesario. Y quiero recuperar la pregunta, ¿qué posicionamiento tiene el multilateralismo
frente a esta consideración de la crisis o emergencia climática como un periodo de capitaloceno y no de antropoceno. Pero bueno, ahorita si quieres que María nos lea las preguntas de los compañeros, las compañeras, y tómate el tiempo que tú requieras. Yo creo que estamos a unos minutos de concluir, pero cumplimos más o menos por ahí de la hora en las preguntas que María te va a hacer. Por favor, María. Sí, muchísimas gracias. Estamos recibiendo pues muchas preguntas y muy importantes y muy interesantes. Entonces, voy a leer estas primeras dos que me parece que se relacionan también con lo que comentaba el doctor Fausto acerca de pues, el posicionamiento, y la primera es de Eric Ordaz, quien nos pregunta, ¿considera que que en el norte global se da la suficiente difusión de información del colapso medioambiental, sus consecuencias, la vulnerabilidad a la que se ven expuestos los países en desarrollo y la Agenda 2030? Y por otro lado, Fernanda también nos pregunta, ¿cree que solo es la responsabilidad del gobierno o también de todos como comunidad para combatirlo, el gobierno también y las empresas grandes? Entonces, iniciamos con esas primeras dos y si quiere darse un tiempo de unos 2 a 3 minutos para responderles. Gracias. No, para empezar, háblame de tú, por favor. A mí no me gustan esas, eh, no, háblame de tú, por favor. Y en términos generales, estamos entre amigos, ¿no? Em, sobre el norte global, la difusión de la vulnerabilidad, creo que están conscientes, tienen un panorama y una evaluación, me parece clara. Creo que el tema es el cómo se, este, se va a abordar el tema. Como lo mencioné, por una parte, creo que más allá de categorizaciones de norte-sur, los países desarrollados, lo que están impulsando, al menos en temas de cambio climático, es dejen de contaminar, eh, dejen de emitir gases, y porque este es un problema y tenemos que hacerlo todo. Y lo que nosotros, los países en desarrollo están diciendo es, pues, entendemos la gravedad del problema, pero uno, este, no hay financiación, no tenemos la tecnología para eso, y nos están pidiendo que lo hagamos de la noche a la mañana. Entonces, creo que el debate no es si saben o no el tema de vulnerabilidades. Creo que el debate va en el cómo se van a abordar esos problemas. Y, y vuelvo al debate, mitigación o adaptación, pérdidas y daños. Entonces, creo que están conscientes, pero también obviamente hay narrativas académicas, ideológicas, etcétera, en países desarrollados que van por esa línea. El segundo, sobre la responsabilidad del gobierno, evidentemente hay una responsabilidad mayor, uno, en los emisores, ya sean de, eh, de los gobiernos, que son los encargados de instrumentalizar los compromisos adquiridos, pero también de los grandes, de las empresas que emiten, ¿no? Que en general son quienes emiten más contaminación, gases, etcétera, en el mundo. Definitivamente tiene que haber un cambio en los patrones de producción y de consumo para que sean más sostenibles, pero el debate aquí, y creo que es un debate que les toca a ustedes profundizar y desarrollar, es el cambio de estos patrones va solamente a un cambio sin rediseñar el sistema económico, o necesariamente necesitamos rediseñar completamente la concepción que tenemos, uno, de desarrollo, y dos, del sistema económico en el que estamos. Creo que esa es tarea de más de su lado. Y, y Fausto, sobre eh, este tema de cómo se aborda dentro del multilateralismo el tema de los capitales. Siendo completamente sincero, no es un espacio en el que se aborden, porque hay otras instituciones, más allá de los gobiernos, que también trabajan con asociaciones. O sea, la retórica, el discurso, no está yendo en esa dirección. El secretario general lo dijo muy claro, y creo, y coincido yo a nivel personal con él. O sea, las grandes empresas y los grandes capitales se hicieron mucho más rico, uno, durante la pandemia,
y dos, con la actual crisis energética. ¿Cómo se ha abordado esto dentro? Es más un llamado, pero no a un tema que se discuta dentro de cómo como Naciones Unidas vamos a, a tocar eso específicamente. Yo creo que ahí va más de la mano de uno, trabajos regionales, trabajos locales, y dentro de cada uno de los países. Esa sería la respuesta que te puedo dar ahorita. No, muchas gracias. Sin duda el posicionamiento político existe, lo hizo el secretario general y de ahí era un llamado más a los gobiernos que actuaran, ¿no? A ver, ustedes tienen que tasar. Naciones Unidas no tiene esas facultades, ¿no? De obligar a las empresas, son los gobiernos. Si vamos a abusar, Jorge, de tu tiempo, Adelante. un par de minutos más. Tenemos ahí algunas preguntas. Mira, ya te lanzaron una pregunta, pero esa se la dejo a Mariana al final, que si te sientes optimista sobre los países en desarrollo, si quieres cerrar con esta, pero que Mariana nos lea las dos anteriores, por favor, Mariana. Sí, muchas gracias. La siguiente pregunta nos la manda Brenda, perdón, Brenda Mena, y es básicamente, ¿cuál consideras que sea la razón de que sean los países que mayor hacen emisiones de efecto de gas invernadero y pues quienes contribuyen al cambio climático, quienes menos se muestran interesados en disminuir en esta parte o en general en frenar el cambio climático? Y por otra parte, también nos preguntan que si es posible pensar en un panorama en el que ciudadanos, gobierno, empresas, grupos de élite accionen pues desde el mismo lugar en esta crisis contra el cambio climático. Bueno, rápidamente, creo que estoy viendo aquí las respuestas, porque son unas respuestas, unas preguntas, uno, necesarias, importantes y necesarias, o también son muy existentes. O sea, estamos hablando sobre la existencia y la preservación de la vida como la conocemos en el planeta. Es un tema plenamente existencial. Uno, ¿cuál es el tema? El tema de recursos. Pues es el gran dilema que hemos tenido a lo largo de los años. O sea, sabemos que que hay responsabilidades históricas y sabemos que también no es un problema que es un problema en que todos tenemos que actuar, ¿no? A, independientemente de que se tienen que hacer responsables de todos estos procesos históricos. ¿Por qué no dan financiamiento? Si tuviera esa respuesta, eh, mira, esto ya se hubiera resuelto hace mucho tiempo. Es una serie de factores, o sea, es consideración de, de- 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 de sus ingresos, de su PIB, del dinero en el que quieren invertir. O sea, hay mucho dinero, muchísimo dinero, que se invierte en otras áreas no necesariamente beneficiosas para la humanidad, ¿no? Podríamos decir, de ahí que se puede redirigir mucho dinero, pero pues al final del día, hablando en términos netamente realistas, eh, hablando de metodología de relaciones internacionales, depende de los intereses de cada uno de los Estados miembros, de los intereses de las empresas, es todo un conjunto. O sea, el dinero existe, ¿no? El tema es, uno, la voluntad política para hacer cumplir sus compromisos preexistentes y dos, querer eh, dar algo extra. También es cierto que tenemos responsabilidades como países en desarrollo de una plena instrumentación, de elaboración de políticas públicas eficientes. Es un trabajo en conjunto, pero va por eso. O sea, es un tema del interés que cada uno de los Estados miembros tiene. Y en ese sentido van a defender lo que creen que debe ser su ruta a seguir, ¿no? Eh, pero son preguntas complejísimas y la verdad es que me gusta que las hagan porque son necesarias, es que nadie se los dice. Por eso las juventudes son súper importantes en la elaboración de, uno, de políticas públicas y dos, en temas de acción climática. O sea, eh, se necesita esa revolución de la idea sobre lo que estamos haciendo y preguntar y
poner en duda si lo que estamos haciendo se está haciendo bien o no. La segunda pregunta es, los pocos avances sobre las COP, ¿es posible que el futuro de nuestro planeta se pueda salvar en el lapso establecido? Los estudios, la mejor ciencia posible que tenemos hasta el momento y que está establecido en los informes del IPCC es que sí, todavía estamos a tiempo, pero se tienen que hacer cambios drásticos y radicales. Pero esos cambios drásticos y radicales implican hacer cambios en las estructuras económicas, en el sistema económico, en los patrones de consumo, producción, en toda una gran... En teoría, sí, estamos a tiempo de hacerlo. Lo que los últimos informes del IPCC nos informan es que al ritmo en el que estamos y con los niveles de compromisos cumplidos, no lo vamos a lograr. Y finalmente, ¿te sientes optimista sobre los países en desarrollo? Creo que una parte optimista, creo que uno nunca pierde la parte del optimismo por más catastrófico que esté el panorama. Eduardo Galeano citaba a otro escritor slash amigo en uno de sus libros, dice que en términos generales, la utopía, cada vez que avanzabas, se acercaba a la utopía, pero al mismo tiempo se alejaba. Pues volvía a caminar y se seguía alejando la utopía. Y en términos generales, ¿para qué sirve la utopía? Sirve para caminar. Entonces, si perdemos ese sentido de optimismo, ¿qué sentido tiene hacer todo lo que hace? ¿Qué sentido tiene reunirnos aquí? Discutir sobre las grandes preguntas históricas de nuestro momento. Entonces, sí, mantengo mi optimismo y ya en su momento me llegarán las respuestas, pero sin duda, sin eso, ¿para qué estamos haciendo lo que hacemos? Muchas gracias, Jorge. Mariana, muchas gracias por las preguntas, la moderación. Sin duda, el tema del cambio climático, la crisis ambiental, pues llegó para quedarse, ¿no? Señalabas ahorita las contribuciones nacionales determinadas que no se van a cumplir y aunque se cumplieran, podríamos tener incrementos de temperatura arriba de 3 grados centígrados, ¿no? De acuerdo a la última información, que son 3.4, ¿no? 3.5 grados centígrados. No recuerdo el textual, pero, o sea, definitivamente con las tendencias actuales, la meta de 2, que es la meta mínima, se va a rebasar y ya hablar de 3 grados, estamos hablando de la extinción de ecosistemas, de especies a niveles no vistos, catastrófico. Lo vemos todo el tiempo. La degradación del medio ambiente ha puesto en entredicho la viabilidad de la civilización de los humanos en este planeta. Jorge, pues podrías, yo creo que hablar más, ¿no? Y en particular de los instrumentos del multilateralismo. Hablaste de bosques, hablaste de las metas de Aichi, que son muy interesantes. Este diálogo forestal también es fundamental y está vinculado con el cambio climático, los bosques como sumideros de carbono, etcétera. Nos dejas mucho. Yo te quiero agradecer personalmente a Mariana Amparo, por supuesto, el esfuerzo que han hecho. Jorge, a ti en particular, sabemos que te sacamos un poco de tu ritmo ahí de trabajo, pero ahorita vas a regresar, no te preocupes. Te mandan saludos, Jorge. Mira, el profesor Antulio te manda saludos. Ana Aparicio. Es un gusto escuchar a nuestro colega Jorge Ríos. Carmen también te pregunta por ahí que cuáles eran las 3 crisis ambientales, pues las que mencionaste: cambio climático, biodiversidad y contaminación. En realidad, muy contentos, ya ves, no solo desde mi parte, sino de la comunidad que te reconocemos tu trayectoria y vamos a mantenernos en comunicación, te vamos a enviar la constancia. Voy a parar la transmisión